una persona que admiro demasiado y pues aquí presentamos a Roberto Moreno Elizalde, pero le voy a hacer una entrevista. Yo te admiro mucho por todo lo que se ha hecho, todos tus logros, todo lo que has venido arrastrando conforme los años te he conocido. Pero hay mucha gente que no te conoce. Y vamos por las preguntas. ¿Estás listo? Uh-huh. ¿Qué carrera estudiaste? Yo estudié la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque yo originalmente deseaba estudiar Ingeniería en Electrónica, en esa época en la UNAM únicamente existía la opción de estudiar electrónica mediante la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Entonces tuve que llevar algunas materias de mecánica, algunas materias de hidráulica, cinemática, dinámica, pero sobre todo pues, yo me enfoqué principalmente a la electrónica. Y dentro del campo de la electrónica, específicamente a la electrónica digital y el control. ¿Por qué elegiste esa carrera? La verdad es que yo siempre desde niño supe que quería ser ingeniero porque mi papá era ingeniero. Bueno, es ingeniero. Él estudió igual en la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, él estuvo en la Facultad de Ciencias, ahí en CEU. Y posteriormente se fue a la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el campus Cuautitlán. Entonces yo desde niño me llevaba. A mí me gustaba mucho ver sus cuadernos, sus apuntes. No entendía yo los simbolitas, por ejemplo, de las integrales o las derivadas, pero yo siempre supe desde niño que iba a ser ingeniero por mi papá, por eso. Por eso. ¿A qué edad la terminaste tu profesión? Mi carrera. Tu carrera. Exactamente a la edad que debía terminar. Si hacemos un poquito de cuentas, tú entras de 6 años a la primaria y sales de 12, puesto que estudias 6 años. Después estudias 3 años en la secundaria y sales de 15. Luego estudias 3 años en la preparatoria, que en este caso yo lo hice en el CCH Vallejo, y sales de 18. De esa edad de 18 entras a la universidad. La carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica tiene una duración de 5 años, de forma que entré de 18 y exactamente salí de 23. Mi carrera siempre fue los 5 años y todos mis estudios siempre los completé. Incluso en la primaria hubo la oportunidad de brincar un año. Cuando yo iba en segundo, mandaron a llamar a mis papás y mi papá me dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué me llaman? Le digo, no sé, pero nada más dijeron que querían que fueras. Entonces cuando llegó le dijeron que yo ya prácticamente me sabía todo lo que estaba viendo en segundo. Mi papá siempre nos adelantaba el conocimiento a mis hermanos y a mí. Entonces cuando yo llegué a segundo yo ya me sabía todo y decía la maestra que me iba a distraer. Desafortunadamente no se pudo porque la razón que le dieron a mi papá fue que no había bancas, que no había físicamente el lugar en donde yo me sentara y pues por eso tuve que cursar, o más bien cursé todos los años como normalmente hubiera sido. Empecé a los 6 años en la primaria y acabé a los 23 años la carrera profesional. Muy bueno. A mí lo que me llama mucho la atención es que hablas inglés. Y la forma en la cual aprendiste a hablar inglés me llama mucho la atención. O sea, es algo para mí muy llamativo. Platícanos a nosotros cómo aprendiste a hablar inglés. Bueno, no es hoy, pero hace ya muchos años vivimos inmersos en una cultura estadounidense. Muchas de las cosas con las que estamos acostumbrados, e incluso desde niños, los caricaturas que ahora ya las conocen como cartoons, hay un canal de televisión que se llama Cartoon Network o la red de caricaturas. Esas caricaturas, aunque fueron traducidas al español en los diálogos, en los textos no. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que decían el título del capítulo en español, pero en la pantalla se veían algunas palabras que yo no entendía. Entonces desde ahí yo me di cuenta que el inglés era muy necesario. Yo me puedo jactar de ser un miembro de la generación X y en el verano de 1992 yo tuve la oportunidad de leer La muerte de Superman en español.
A partir de ahí, cuando yo vi la primera vez el cómic de la muerte de Superman, que era un compendio, me atrajeron por completo los cómics. Empecé a comprar cómics y cómics y cómics. De hecho, si volteas un poquito la cámara hacia tu Aquí tenemos izquierda, muchos cómics. puedes ver parte de mi colección. Son cerca de 5000 cómics de todos tipos, de varios superhéroes. Muchos están en inglés, muchos están en español. El cómic empezaba, de hecho, ahí se le llamó el boom del cómic a partir de la muerte de Superman, en Superman número 75. Mucha de la información llegaba retrasada por cerca de 5 años o mínimo 2 años. Entonces yo empecé a buscar cómics en inglés. Como yo no hablaba en ese entonces muy bien el inglés, yo tenía aproximadamente en el 92, yo nací en el 75, para 92 tenía de 15, serían 90, 17 años. Yo apenas había terminado la secundaria. Entonces empecé a buscar en los cómics y traducirlos junto con mi hermano Gabriel. Y buscamos, por ejemplo, lo recuerdo mucho en La muerte de Robin. Lo íbamos traduciendo algunas palabras que ya conocíamos y las que no, pues las buscábamos en el diccionario y tratábamos de interpretar. Así fue como yo aprendí el inglés, leyendo cómics y escuchando música. En ese entonces los CDs traían el famoso librito. Entonces el CD lo sacabas y en el librito venía la letra. A mí me interesaba más la letra para leer, para entender qué era lo que decía o tratar de entender lo que decían en las canciones en inglés. Así fue como aprendí inglés. A mí me llama mucho la atención por eso, te admiro demasiado. Gracias. Tienes una gran retención de memoria y también eso me llama mucho la atención. Pero si no hubieras estudiado electrónica, ¿qué más te hubiera gustado? ¿Qué otra carrera te hubiera llamado la atención? Pues mira, ojalá que no suene comercial, pero en el CCH, bueno, en todo el sistema de la UNAM, existe, no sé si todavía, lo que se le llama el pase automático. Y el pase automático consiste en que una vez que finalizas el bachillerato, que puede ser la preparatoria o el CCH, llenas una forma y en esa forma te dice qué carrera deseas estudiar. El pase automático consiste en que en cuanto tú terminas el bachillerato, automáticamente accedes a la licenciatura, no tienes que hacer un examen de admisión, pero ese formato te pide que escojas por lo menos 2 carreras, no solamente ingeniería. Y mi segunda opción, en el 5º semestre, que ya era el último año del CCH, fue psicología. Yo incluso llegué a pensar en estudiar psicología, pero mi maestra de psicología en el CCH me hizo ver que no era lo mío. A veces pensar en lo que hacen los psicólogos y uno usa la imaginación porque no sabe uno exactamente qué es, ¿verdad? Igual que ingeniería. Pero ella me hizo ver que no era realmente lo mío, sobre todo cuando aprendí algo que se llama la corriente Gestalt, que posteriormente tuve oportunidad de aplicarlo en un curso en un instituto que precisamente se llama Gestalt, y ahí aprendí lo que es la Gestalt y es algo muy, muy, muy fuerte. Entonces sí, mi segunda opción era psicología. Psicología. Te abrieron los ojos y te dijeron que no. Sí, me decepcionó, realmente no era lo que yo esperaba y ahí fue donde completamente ya me tomé la decisión de irme a ingeniería. Okay. ¿Qué deporte te gusta? Igual que con los cómics, en el 92, con la muerte de Superman, el boom del cómic, Superman 75, John Bogdanov y demás, yo soy de una generación que en 1985 disfrutamos de una película muy famosa que se llamó El Karate Kid, protagonizada por Ralph Macchio, el famoso maestro Miyagi y Daniel San. Cuando yo vi esa película, yo decidí que quería aprender karate. Sin embargo, en esa época, estaba hablando de 1985, era muy caro, muy, muy caro. Y yo tenía un padrino que actualmente todavía es dueño de una empresa. Y durante mi cumpleaños mi papá me dijo, dile a tu padrino que quieres aprender karate. Y ya mi padrino nos dio porque empezamos a ir mi hermano y yo a practicar karate. Sin embargo, era muy caro.
El problema con el karate fue que por lo mismo que era caro y mi papá no tenía suficiente dinero como para solventar todos los gastos, nos estancamos, no hacíamos exámenes. Entonces no avanzábamos, no avanzábamos y al final nos aburrió. Yo estuve cerca de 2 años o 3 años en el karate y en eso, cerca de la casa de mi mamá, en la iglesia empezaron a dar unas clases de un karate en donde empezó a ir mi hermano. Entonces él me dijo, ¿sabes qué, Beto? Porque me conocen como Beto en mi familia. Me dice, están dando unas clases de artes marciales, ya no eran karate. Y le digo, ¿dónde? Ahí en la iglesia. Ya cuando yo empecé a acercarme, me di cuenta que efectivamente no era karate. Es un arte marcial muy, muy joven que se llama Lima Lama. El Lima Lama es un arte de origen polinesio, creado por el gran máster Tino Tuyelo Sega. Tenía yo aproximadamente 15 años cuando comencé el Lima Lama. Sin embargo, mi amor por el karate nunca menguó. Seguí practicando el Lima Lama hasta cerca de los 23 años. Y el karate pues siempre lo añoré. Muchos años después, ya con mi hijo un poquito más grande, le dije, oye, pues vamos a empezar a practicar. De hecho, primero fuimos a Lima Lama y también estuvimos un tiempo en el karate. Incluso hubo una ocasión en la cual nos fuimos a un torneo y hicimos el 1-2. Yo gané el primer lugar, la medalla de oro, y él ganó el segundo lugar, la medalla de plata. Y en la pelea final fuimos él contra mí. Entonces, la respuesta a tu pregunta son dos, tanto el karate como el Lima Lama. El karate de origen japonés y el Lima Lama de origen polinesio. Muy interesante. Yo veo que tienes muchos juguetitos y todo eso. Me llama la atención. ¿Qué película te gusta más? Bueno, en el ámbito de los coleccionistas, no les llamamos juguetitos, no les llamamos muñequitos, les llamamos figuras de acción, hay memorabilia, son colecciones, y dicen por ahí que las sagas se repiten cada 20 años por una razón muy importante. Cuando es uno niño y desea o se ilusiona con alguna personaje, con alguna franquicia, etcétera, muchas veces, al menos en el círculo social en el que yo me desenvuelvo, no hay suficiente dinero como para acceder a todo lo que venden de recuerdos, de souvenirs, y demás cosas de merchandising de esas sagas. 20 años después, cuando una persona ya es adulto y tiene poder adquisitivo, se vuelven a lanzar esas sagas. ¿Para qué? Pues para que esas personas que eran niños y que su ilusión era tener esos productos, pues ahora los pueden comprar. En mi caso fue Star Wars. Star Wars, aunque la primera película yo no la vi en el cine, yo estaba muy chiquito, yo nací en 1975 y la primera película de Star Wars fue lanzada en 1979. A partir de El regreso del Jedi, yo sí la vi en el cine y a mí me conquistó completamente Star Wars. Pero como te digo, no había suficiente poder adquisitivo. Si acaso mis papás me habrán comprado una navecita muy pequeñita. Era un Speedbiker, por cierto. Cuando ya empecé yo a trabajar de forma profesional en una empresa muy grande de electrónica, tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero que a la larga nos hicimos muy amigos. Y una de las cosas que inmediatamente captó mi atención fue que él tenía una colección muy grande de Star Wars, de R2D2s, del Millennium Falcon, etc. Y a partir de ahí yo comencé a coleccionar cosas de Star Wars paralelo a lo que le coleccionaba de los cómics, las figuras de acción de superhéroes y demás. Entonces actualmente también cuento con una colección muy grande, tanto de figuras de acción de superhéroes como naves de Star Wars, y algunas a veces un poquito raras. Por ejemplo, esta que ves de este lado, mucha gente me ha dicho que la quiere, que se la regale, porque es un poquito difícil de conseguir y está muy bien hecha. Es General Grievous de Lego. Entonces, no solamente compro las cosas, no solamente es por tener el producto, me gusta leer, me gusta documentarme. Si me preguntan, oye, ¿por qué Boba Fett y la historia? Pues, si no como experto, pero sí por lo menos sí sé de lo que se habla, ¿no? No nada más es tenerlos. Y entonces Star Wars principalmente, aunque hay muchísimas otras, hay muchas otras cosas
que tengo otra afición también a la que le he invertido mucho dinero, que en este caso son los videojuegos. O sea, eres un total pues te gusta mucho todo ese tipo de juegos. ¿Entras adentro de los millennials o no? Mira, la clasificación de los millennials actualmente es principalmente por la generación, por la edad. Yo pertenezco a la generación X y se nos llamó la generación X porque la X significa no importa. Prácticamente no nos importaba nada, hacíamos cosas que no nos importaban hacerlas o no hacerlas. Los millennials actualmente son chavitos 17, 19, 20 años que están acostumbrados a la tecnología. Por mi carrera yo no me desacostumbro de la tecnología, yo estoy completamente envuelto. Sí, así es, hablo el mismo idioma que los millennials y luego incluso los millennials se acercan a mí y saben que les entiendo porque me hablan de shows de televisión, de sagas de películas, y demás cosas que las comprendo. Y en el aspecto tecnológico tengo mucha experiencia, tengo muchos dispositivos electrónicos que a veces pues están hasta de más, pero por ejemplo te voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver, uno de los últimos videojuegos que lanzó la compañía Nintendo, que en este caso es un Nintendo Switch. Tengo todos los Nintendos, tengo todos los juegos de la leyenda de Zelda, tengo un Xbox 360, tengo incluso 3 Wii's, un Wii U, un GameCube, un PlayStation 2, un PlayStation 3, un PlayStation 4, wow, un PSP, un Nintendo 3DS. A los videojuegos también les invierto bastante. Digo, últimamente ya no tanto, pero sí tengo una colección bastante interesante. Y en cuanto a la tecnología, sé programar en Arduino, sé utilizar Raspberry, hago diseño digital, entonces entiendo bien lo que hablan los millennials. Yo sé que has viajado, platícanos algo de las ciudades o países en los cuales te has viajado, has ido, y cuál te gustaría visitar que no has conocido dentro de... Mi trabajo, yo nomás he tenido 3 trabajos. El primero fue una compañía, en cuanto yo terminé la carrera a los 23 años, entré a una compañía electrónica que se llama Master, en este entonces se llamaba Master Refacciones, hoy se llama Master Electronics. Ahí estuve solamente 2 años. Y posteriormente trabajé en una compañía también muy grande que se llama Electronic Steren. Ahí tuve la oportunidad por primera vez de viajar en avión. El primer lugar al que viajé fue la ciudad de Monterrey en avión. Pero ese trabajo también me dio la oportunidad de visitar Estados Unidos. Bueno, el primer país que visité fuera del mío fue Cuba, específicamente en la ciudad de Varadero. Fui a Estados Unidos, a San Diego. Visité también Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y lo más al sur que viajé fue Colombia. En Colombia estuve cerca de una semana y la verdad es de que extrañaba terriblemente los tacos, porque no hay tacos en Colombia. Y hay dos lugares que siempre he soñado visitar. Uno de mis sueños dorados siempre ha sido visitar Nueva York. Siempre he querido estar en Nueva York y sobre todo en la época decembrina, la nieve y todo eso. Y la otra es que una de mis aficiones también muy grandes es la Segunda Guerra Mundial. Otro de mis sueños dorados es viajar a Alemania. Alemania por su importancia que tuvo en esa y la que tiene actualmente, que a pesar de haber sufrido dos derrotas, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el día de hoy es una potencia a nivel mundial. Y no me ilusiona tanto, pero Japón también me admira muchísimo, porque aparte de ser derrotados, ellos recibieron 2 bombas atómicas. Sí. Entonces, a mí me encantaría visitar por un lado Nueva York y por el otro lado Europa y específicamente a Alemania, Berlín, sobre todo.
Pues me ha emocionado todos tus logros, todo lo que has hecho, que eres una persona súper inteligente, todo lo que has hecho, tus viajes. Pero me llama la atención algo, no sé si tú te has puesto a pensar en 5 años, ¿cómo te verías tú? ¿Qué logros tendrías más aparte de eso? Porque eres una persona de mente extraordinaria y pues yo pienso que eso se aprovecha más. Y ¿cómo te ves a lo largo de 5 años? Hace un año mi vida dio un giro drástico. Si tú me hubieras hecho esa pregunta hace año y medio, yo te hubiera contestado que seguiría en la empresa que trabajaba, Electronic Stereo. Muy pocas veces, si no es que nunca me vi fuera de ella. Incluso aquí en mi casa hay muchas cosas de Steren, ¿no? El cuadro más grande que está en la pared es de Steren. Yo admiro todavía mucho a esa compañía. Fueron 17 años trabajando ahí. Entonces, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace año y medio, te hubiera dicho seguir en Steren y retirarme y pensionarme y jubilarme de parte de Steren. Sin embargo, el 9 de enero del 2018 la compañía tomó la decisión de liquidarme y sinceramente una de las primeras cosas que pensé fue tomarme un año sabático. Y ahora creo ahora sí ya creo más en ese tema de lanzar el universo y que te escuche y todo eso, porque efectivamente yo proclamé que quería tomar ese año sabático y así fue. Había de repente una chambita por aquí, por allá, pero en cuanto se acabó ese año sabático, que fue el 9 de enero de este año, empecé a recibir llamadas impresionantes. Ya tuve la oportunidad, solamente en este mes y medio que llevamos del año, de viajar a Ixtapa, a Huatulco. He estado trabajando en proyectos industriales muy grandes con unos equipos llamados sopladores. Estoy ahorita trabajando en un hotel, acabo de visitar el Hilton de Reforma. Tengo que viajar el día de mañana, por ejemplo, a Ciudad del Carmen. Tengo en proyecto un gimnasio en la parte de audio y de televisión, un Energy en Guapa. Todo esto me lleva a pensar que esos cambios que se están realizando, dentro de 5 años, yo lo que quiero es tener una empresa propia. Y algo que me gustó muchísimo es que cuando yo empecé a meterme en este tema de las máquinas industriales, los sopladores, me llamaron para reemplazar a una persona que hacía anteriormente ese trabajo. A él lo esperaban el lunes. Llegó el viernes. Esa es una de las razones por las cuales ellos decidieron, la compañía, se llama BPM, decidió ya cortar relación con este señor. Pero el jueves mandó a su hijo. Y su hijo llegó junto con su sobrino y empezaron a trabajar. Entonces, algo así es lo que me encantaría. Que yo tuviera una empresa en donde mi hijo, mis sobrinos, mi hijastro tal vez, hicieran ese trabajo y ya después llegara yo y lo depurara. O sea, una empresa en la que nos dediquemos tanto a la televisión, que es una de mis especialidades desde el punto de vista técnico, y en este caso los equipos industriales sopladores. Eso es así como me veo. Bueno, pues te agradezco mucho esta entrevista. Él es el ingeniero Roberto Moreno, del cual ha hecho muchos logros y pues yo estoy impactada por todo lo que ha hecho y es una persona que admiro mucho. Ingeniero Roberto Moreno, gracias por esta entrevista. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.